Pues hermanos, una vez más gusto en saludarles. Es para mí un honor en esta mañana exponer la palabra de Dios una vez más. Y con honestidad y sinceridad se los digo, inmerecidamente. Pero por algo el Señor se ha fijado en este humilde siervo para que hoy podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios. Y esa es la finalidad hoy del estudio de la palabra de Dios, es de que nosotros, como sus discípulos, entendamos cómo debemos de andar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos andar de la siguiente manera. Número uno, como dice la lectura bíblica, número uno, de limpia conciencia. Número dos, con una fe no fingida. Y número tres, de no avergonzarnos de testificar por el Señor. Tres cosas mínimo que nos pide el Señor. Muchas más, pero bueno, por lo pronto, en esta ocasión y hoy, con la ayuda de nuestro Dios, el Espíritu Santo, vamos a ver estos 3 puntos, que es con la finalidad y con el único propósito de que nosotros podamos heredar la vida eterna. Así que con esto en mente, estimados, el título de este mensaje es ¿qué espera Dios de nosotros? Mínimo estas 3 cosas, mínimo, simple y sencillamente mínimo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y les invito así donde están a inclinar el rostro para tener una pequeña palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, que su morada está en los cielos, alabado y glorificado sea por toda la eternidad. Gracias por darnos la vida. Gracias por la salud que nos permite tener todavía. Gracias porque nos permites en esta mañana levantarnos para escuchar el mensaje que nos tienes para que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Permita que su Santo Espíritu toque nuestro corazón, ilumine nuestra mente, podamos entender el mensaje y si en algo te hemos fallado, que nos ayudes a cambiar. En Jesús nuestro Señor se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, leemos lo que el apóstol Pablo escribió, el primer anciano de la iglesia de Éfeso, después de haber él comparecido ante Nerón. Y miren lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Con qué? Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y estimados, el primer punto que Dios quiere precisamente es que tengamos una conciencia limpia. Ahora, para ampliar más esto y tener un poquito de conocimiento más, los que no lo tenemos y los que lo tienen, bueno, pues confirmarlo. Miren lo que dice qué es conciencia. Vamos a ver qué es conciencia. De latín conscientia, y es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Se define también como el conocimiento que un individuo tiene, ¿sí?, de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Ahora, ¿qué es conciencia moral? Vamos a ver qué significa la conciencia moral. Y dice, es la facultad que tiene el ser humano para emitir juicios de valor ético sobre lo correcto e incorrecto de los actos, guiados de este modo para hacerlos o no hacerlos. Y miren
Tomás Aquino sostenía que fuera de la religión, la fuente moral que infunde, dice, los principios morales no es Dios, sino la educación o la cultura propia. Y el filósofo Kant la define como la idea, dice, la idea de una autoridad superior que se encarga, dice, decía el filósofo Kant, de sancionar a los individuos por sus acciones, que motiva al hombre a actuar teniendo en cuenta, fíjense, sus creencias o principios morales. Y ejemplo de esto es sentirse arrepentido por alguna palabra o acción realizada o pronunciada. También decir la verdad, aunque esto implique que otras personas no la tomen a bien. Ahora, ahí viene la primera pregunta. ¿Qué significa para nosotros los cristianos limpia conciencia? Pregunto. ¿Qué significa para nosotros los cristianos y en este caso los adventistas? Vamos a hablar de los adventistas, de nosotros. ¿Qué significa para nosotros los adventistas del séptimo día limpia conciencia? Miren, es llevar una vida de nada de qué avergonzarnos, como el apóstol Pablo cuando se paró, ¿verdad? Y dijo que él era de limpia conciencia. Entonces, para nosotros es llevar una vida de no avergonzarnos de nada, que nuestros actos, costumbres y hábitos sean siempre los correctos. Es decir, que donde quiera que estemos, estimados hermanos, y todo lo que hagamos y digamos sea de buen testimonio, o sea, de nada de qué arrepentirnos. ¿De acuerdo? Que cuando a cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día, como pueblo de Dios que nos decimos llamar, como el remanente que nos decimos ser, que cuando te vean con tu Biblia, que cuando te inviten a pasar al frente, cuando digas que eres adventista del séptimo día, que cuando prediques, etcétera, que lo hagas, estimado presente, estimado hermano, querida visita, con amigos que nos están escuchando en su fe, que cuando eso sucede lo hagamos con autoridad, de nada de qué avergonzarnos, que tu actuar y hablar sean siempre, ¿sabes?, con limpia conciencia. Es decir, como dice la palabra de Dios en Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que en nuestra esfera humana seamos perfectos, seamos de limpia conciencia, seamos verdaderos hijos, verdaderos discípulos del Señor. Porque una cosa, saben, es cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Y otra cosa es cómo lo hacemos en nuestro medio, o sea, en nuestro entorno. ¿Cómo nos comportamos con nuestros cónyuges? ¿Cómo tratamos a nuestros cónyuges? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera? ¿Cómo? ¿Los tratamos bien o los tratamos mal? Porque dentro de somos una cosa, pero fuera de, en nuestro medio, ya es cuando nuestra naturaleza humana aflora, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo está nuestra conciencia? Cuando tú predicas, cuando tú dices que eres adventista del séptimo día, cuando te invitan a pasar a la plataforma para servirle al Señor, que a veces no lo queremos hacer por muchas razones. Una de ellas a veces porque no vas preparado, tanto en tu vestimenta como
mentalmente, espiritualmente. Porque miren, ser cristiano de limpia conciencia es un hábito. No serlo también lo es. Piensa bien. ¿Eres un adventista del séptimo día de limpia conciencia? Número 2. Vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Vamos a leerlo. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 5. Vamos a esperar que aparezca en la pantalla para que lo leamos. Dice, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cómo dice? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que en ti también. O sea, que tienes una fe correcta, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa fingir, hermanos? Fingir viene del latín fingere y significa que dar a entender lo que no es. O sea, aparentar, simular, fingir algo. Por ejemplo, cuando tú finges que estás enfermo, estás aparentando que estás enfermo, pero no lo estás, ¿sí? Aparentar, simular. ¿Sí? Y acuérdate que la esencia misma de toda fe correcta es hacer lo correcto en el tiempo correcto. ¿Y qué nos dice este pensamiento, hermanos? ¿Te has puesto a analizar este pensamiento? Analízalo. La esencia misma de toda fe correcta es hacer lo correcto en el tiempo correcto. Número 1, ¿qué nos dice? Que hay dos tipos de fe. La fe correcta y la fe incorrecta. Ahora, ¿cuál es la fe correcta? Pues la fe correcta es aquella que conlleva hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, llevar una vida de total entrega a Dios. A lo que es lo mismo, estimado, consagración. Que como adventistas del séptimo día, luchemos por esa consagración, por esa conversión día a día. Pero no por nosotros mismos, ¿saben? Porque tú y yo nunca lo vamos a lograr si lo queremos hacer. Necesitamos la ayuda de ¿quién? Exactamente, de lo que estás pensando y diciendo. Esa es la ayuda que necesitamos para poder lograr las cosas. Y déjame compartir contigo una cita que se encuentra en el Espíritu de Profecía y que dice, está en Hechos de los Apóstoles, la página 197, y dice, no debe haber desaliento en relación con el servicio de Dios. La fe de los obreros consagrados ha de soportar todas las pruebas a que tenga que hacer frente. Dios puede, dice, Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la fuerza que necesitan y darles, dice, la sabiduría que sus variadas necesidades demanden. Él hará más que cumplir las más altas expectaciones de los que confían en Él. ¿De quiénes? Dice el Espíritu de Profecía, de los que confían en Él. Y estimados presentes, tú que me estás escuchando, Dios quiere que haya seguridad en nosotros, que haya valor en nosotros, que haya determinación en nosotros, que haya, en pocas palabras, confianza en el Señor. Y miren lo que dice, los invito a buscar, vamos a buscar en la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses. Dice, debemos ser
debemos siempre dar ¿qué? Gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, dice, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Nuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, dice, abunda para con los demás. Y es que, estimados, es que la fe no es estática. Nuestra fe no debe ser estática, y no es, sino que debe de ir en crecimiento, pero todos los días, día a día, debe de ir creciendo, debe de irse fortaleciendo nuestra fe. Pero para lograr eso, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Dos formas. Número uno, en comunión diaria con Jesús. Y saben, no es suficiente creer acerca de Jesús, sino creer en Él, que es diferente. Porque todo mundo sabe acerca de Jesús, pero no todo mundo cree en el Señor. Y número dos, a través de los crisoles de la vida, a través de los sufrimientos, de las pruebas, nuestra fe se fortalece, nuestra fe va creciendo y debemos de confiar en las promesas de nuestro Dios. Y esto, estimados presentes, es tener una fe correcta. Esto es tener una fe correcta. Ahora, ¿y la fe incorrecta cuál es? Es aquella que se practica solamente por apariencia. Esa mente, es decir, ser adventista del séptimo día nominal, asistir a la iglesia de vez en cuando, observar el sábado de una manera superficial, o sea, aparentar ser cristianos, pero en realidad no se es. Esa es una fe incorrecta. En pocas palabras, estimados presentes, tú que me estás escuchando, ser simplemente un religioso. Que un religioso es diferente a ser cristiano. ¿Se acuerdan que en las primeras predicaciones que tuve hablamos sobre el maniquí? A lo mejor ya se les olvidó porque ya tiene más de un año, o ya tiene el año, ya tiene el año que hablamos sobre el maniquí. El maniquí aparenta ser lo que no es, porque los ponen tan bonitos, los visten tan bien, que de repente lo ves y dices tú, ay, te topas, esa es una persona, pero no lo es. Está aparentando lo que no es. Pero ¿cuál es la fe que Dios quiere, estimados, que nosotros tengamos, que sus hijos tengan? ¿Cuál es esa fe? Mira, Dios quiere que tengamos una fe genuina. Número uno, comparto contigo, número uno, donde contemplemos a Jesús, pero lo contemplemos todos los días. No es de vez en cuando, cada que te veo me acuerdo. Contemplar a Jesús es todos los días, a través de la oración, de platicar con Él, a través del estudio de la palabra, todos los días. La fe genuina, número dos, donde seamos una iglesia que testifique, que testifiquemos del Señor, que siempre lo hagamos donde quiera que estemos y con quienes nos encontremos. Número tres, Dios quiere que seamos una iglesia unida, hermanos, que entre nosotros no haya acepción de personas, no haya grupitos, como tristemente suele suceder. Y más en las iglesias grandes suele suceder eso. Busquemos la unidad, unidos. Porque si queremos que el Espíritu Santo sea derramado en plenitud en cada uno de nosotros, ese es una parte esencial. Nuestra unidad, nuestra consagración a Dios, nuestra conversión. Porque déjame decirte, de nada sirve que hagamos vigilia para pedir el derramamiento del Espíritu Santo si tú eres un cristiano que no tienes limpia conciencia, si tu fe es una fe fingida,
si no estás convertido. Convertíos a mí, dice el Señor. No lo digo yo, dice el Señor en Joel 2. Convertíos a mí. Y después de esto, dice, después de la conversión, porque ahorita estamos, ¿qué? Convencidos. Pero estamos convertidos. Probablemente, y lo más seguro es que de los que me están escuchando hayan varios, o a lo mejor todos, que están convertidos. Y después de esto, dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Número 4. Dios quiere discípulos sinceros, no discípulos hipócritas, estimados hermanos. Sinceros, fieles. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos que fueron fieles? ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de Daniel, etcétera? O sea, ellos eran congruentes con la fe que profesaban. De la misma manera, Dios quiere eso, que nosotros seamos congruentes con esta fe que profesamos, con la verdad. Porque como iglesia, déjame decirte, tenemos la verdad. Estamos en el camino de la verdad. Y si ya estamos aquí, hermanos, conservémonos. Que nuestro nombre, procuremos que nuestros nombres permanezcan eternamente escritos en donde. Sí, ahí, que permanezcan escritos ahí, eternamente. No nos descuidemos, no nos desanimemos. Aunque los crisoles de esta vida te traten mal, no, tú sigue adelante. Ánimo, mucho ánimo, hermano. No claudiquemos para que nuestros nombres no sean borrados de ese libro que tú y yo estamos pensando ahorita. Porque mira, es fácil decir yo tengo fe cuando todo me sale bien, ¿no es cierto? Cuando no tienes ningún problema, cuando el enemigo no te ataca, cuando todo te sale bien, cuando tienes trabajo, cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando todo está perfectamente bien, dice, oh, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios. Cantad alegres al Señor y cantas alegres al Señor. Ah, pero qué difícil es decir yo tengo fe cuando el dolor te azota. Y ahí es donde sabemos, estimados presentes, de qué estamos hechos. Ahí es donde verdaderamente se conoce al verdadero cristiano, al verdadero adventista del séptimo día, al verdadero hijo de Dios, al verdadero discípulo de Dios. Y hermanos, por lo tanto, Dios quiere, ¿sabes? Dios quiere que por fe hagamos siempre lo correcto. Miren, la fe genuina, ¿saben qué es? Es vida, es aliento, es valor, es confianza, es depositar todo en las manos de Dios. Eso es una fe genuina. Ahora, vayamos al tercer punto. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice el apóstol Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de ¿quién? Según el poder de Dios. No avergonzarse de testificar por Cristo, hermano. No te dé vergüenza, no te dé pena testificar por Cristo, porque si tú lo niegas aquí, Él te va a negar ante el Padre. No lo digo yo, lo dice Él mismo, lo dijo, estimado presente. Pregunto, ¿cómo podemos pues ser dignos, hijos de Dios, de entrar en el reino de los cielos si no estamos dispuestos a testificar por el Señor? Si nos da vergüenza, por eso dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, no te avergüences. Hermano, nos está diciendo a nosotros, no nos avergoncemos.
que no nos dé pena decir que somos adventistas del séptimo día, que no nos dé pena decir que creemos en Dios, que amamos a Jesús, que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Creador, es nuestro Hacedor, es nuestro Salvador, hermanos. No nos avergoncemos. O será número uno, que somos de aquellos que nos da todavía pena andar con la Biblia en la mano. Nos da pena andar con la Biblia en la mano. Bueno, ya ahorita ya no hay problema. Y ahorita ya no saben si eres adventista o no eres adventista, si los sábados la persona que va caminando ahí rumbo a una iglesia, pues, o en la calle, en sábado, pues ya no sabes qué cosa es. ¿Por qué? Porque ya ahorita, con este dispositivo, ¿sí? Con este dispositivo, ya ahorita todos cargan la Biblia ahí. Ya no hay problema. Ah, pero ¿será que te da pena que te digan, ay, mira, el hermano, allá va un hermano o allá va el sabático? Porque así nos decía, así decía yo, ¿saben? Yo me burlaba antes de ser adventista del séptimo día. Y yo les decía, ya van los comeagrios, los sabáticos. Y el Señor ha de haber dicho, ay, Ramiro, te la estoy guardando, ya vas a ver, tú también vas a ser uno de ellos. Y bendito sea mi Señor, alabado sea el nombre de Dios, que hoy soy también sabático. No como agrio, pero soy sabático. Hoy también amo a mi Señor, hermano, como tú lo amas también. Porque ese sacrificio tan grande que Él hizo por ti, por mí, ¿cómo se lo podemos pagar, hermanos? ¿Cómo? De ninguna manera, ni eternamente sirviéndole al Señor le podemos pagar, porque es un precio impagable, incalculable, hermano. Número dos, somos de los que nos da pena hablar de Cristo. Número tres, somos de los que nos da pena orar en un lugar público o orar en una casa donde nos invitan a comer que no es de la fe, o con nuestros amigos cuando invitamos a comer a un amigo que no es de nuestra fe. Por ejemplo, cuando estás en el restaurante, ¿te da pena orar? ¿Eres de lo que todavía en el restaurante no oras para que la gente no te vea? Yo espero que no seamos uno de esos. Yo espero que cuando invites a tus amigos, a tus hermanos, carnales de sangre que no son de la fe, a comer a tu casa, hagas la oración antes de empezar los alimentos. Yo espero que lo hagamos. O cuando nos invitan a comer a un lugar extraño, con amistades, que lo hagamos también. Eso es bonito, eso es testificar, eso es no avergonzarte. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de tu Señor, hermano. Número 4, somos de los que nos da pena o vergüenza salir a regalar literatura. Que te vean en la calle dando literatura o al que pase dándole una literatura. Ya esto ya se los he dicho muchas veces, pero para el que no lo haya oído o para recordarlo el que se nos haya olvidado, yo me acuerdo que me decían antes, y eso lo dicen los policías, los judiciales, me decían, ¿sabe usted que a las 3 de la mañana los rateros es cuando entran más a las casas, porque es donde uno está pesadamente dormido a las 3 de la mañana? Bueno, hermano, pues si te da pena, si te da vergüenza darle a tu vecino literatura, hablarle del Señor, agarra una literatura y métesela por debajo de su puerta a esa hora, ¿no? ¿Qué te parece? O en su defecto, si no entra, pues déjasela ahí en la puerta paradita, que cuando abra la puerta se caiga y la va a ver, ¿sí? Ahora, estas fechas decembrinas que se prestan, el terreno está fértil, hermanos, para dar el mensaje, para llevar una literatura, para irlos a felicitar y regalarles un libro. Te paso un tip que yo lo voy a hacer, por supuesto, ya lo tengo pensado.
No sé tú, a lo mejor tú tienes otro mejor, pero bueno, yo te paso el tip que yo voy a hacer. Voy a mandar a hacer una tarjeta de Navidad donde les voy a desear feliz Navidad, próspero año nuevo, la familia Pedrero Barragán, etcétera. Y les voy a poner abajito un texto bíblico. Ya tengo escogido 2 textos bíblicos. A uno le voy a poner uno y a otro le voy a poner uno. Y voy a comprar un libro. Voy a comprar El Camino a Cristo. Iba yo a regalar El Conflicto de los Siglos, pero El Conflicto de los Siglos todavía hasta febrero o marzo no lo vamos a poder adquirir en la iglesia. Pero El Camino a Cristo es un excelente librito, hermano. Excelente. Si no lo has leído, yo te aconsejo que lo leas. 1, 2, 3, 5, 10 mil veces las que puedas leerlo. Es un excelente libro. Pues ese librito, envuelve el regalito, tu tarjeta de Navidad y llévasela a tu vecino. Y te aseguro que te la va a recibir porque le está dando una felicitación. Yo le dije al hermano que me va a diseñar la tarjeta, le digo, y le pones un nacimiento, le digo, en una esquina, porque pues son católicos todos, ¿no? Y entonces, para que tenga más aceptación, ¿sí? Y entonces lo vamos a hacer de esa manera, hermano. Entonces, mira lo que dice y te invito a abrir. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a Romanos, el capítulo de Romanos. Mira lo que dice Romanos 1:6. Vamos a buscarlo en la Biblia. Romanos 1:6. Mira lo que dice en la palabra de Dios. Búscalo ahí donde tú lo tienes. Búscalo y yo te lo voy a leer. Yo te voy a leer este versículo. Miren lo que dice. Porque me avergüenzo del evangelio, pues no es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Eso dice, eso estaba yo leyendo aquí. No sé tu versión cómo dice. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Miren, por favor, vamos a ver la diapositiva. Porque no me avergüenzo. ¿Te das cuenta? No me avergüenzo del evangelio, pues ¿qué es? Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel, dice, que en él cree, al judío primero y también al griego. Porque no me avergüenzo, dice la palabra de Dios, hermano, no me avergüenzo. Y mira lo que dice el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Dice la palabra de Dios, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, que también nosotros estamos llamados a no avergonzarnos del evangelio, sino a tener esa seguridad en el Señor, hermanos. Y miren lo que dice segunda de Timoteo. Vamos a ver segunda de Timoteo, lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences, dice el apóstol Pablo, de dar testimonio de mí, de nuestro Señor y de mí. No nos avergoncemos, estimados hermanos. El llamado de Pablo a Timoteo es el mismo que hoy nos está haciendo Dios a través de su santa palabra hacia nosotros. Número 1, de limpia conciencia. Es decir, ser dignos de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Número 2, de fe genuina, hermanos. O sea, confianza plena en Dios. Esa fe genuina, depender totalmente de Dios en las buenas y en las malas. Y sobre todo más en las malas, porque ahí es donde sabemos de qué estamos hechos, ¿verdad? Ahí es donde nuestra fe aflora
si verdaderamente tenemos fe. Y ahí es donde nuestra fe se fortalece también. Y número 3, de no avergonzarse de nuestro Señor. Testificar, hermanos, siempre de Cristo, donde quiera que te encuentres, en un restaurante, aunque la gente te vea. No te avergüences, no te dé pena, no nos avergoncemos, porque la esencia misma, hermanos, de toda fe correcta es hacer lo correcto en el tiempo correcto. Pregunto, estimados hermanos, pregunto, ¿estamos dispuestos por amor a Cristo a decirle al Señor que queremos ser cristianos de esta categoría, con estas cualidades? ¿Sí? Y si ya lo eres, confirmar esta posición. Si es así, estimado, tú que me estás escuchando, hoy es el momento de demostrárselo. Y al escuchar el himno que a continuación vamos a escuchar, reflexionemos, y conforme el Espíritu Santo vaya tocando tu corazón, te vaya abriendo ese entendimiento y te vaya haciendo reflexionar, pídele que te ayude para ser un cristiano de estas cualidades. Vamos a escuchar el himno, hermano, y vamos a ir pensando, a ir reflexionando. Escuchemos. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó.
otro lado cantó. Del otro lado cantó. Amén. Hermanos, cuando el mar de este mundo se te ponga enfrente, no tengas temor a pasar. Si Faraón viene atrás de ti, las pruebas, los problemas, no tengas miedo. Clama al Señor. Que tu fe en ese momento aflore. Que tengas la plena convicción, la plena seguridad que un Dios de amor, un Dios de misericordia, como en el que nosotros hemos creído, nos va a ayudar siempre. Ya estamos en el camino. Permanezcamos en el camino. No claudiquemos, hermano, por nada del mundo. Preparémonos. El tiempo de gracia se está terminando. Probablemente bajemos antes que el Señor venga, pero que bajemos en Cristo, hermanos. Probablemente algunos puedan estar con vida cuando el Señor venga, pero si te toca, que estés en Cristo, para que juntamente con los que vayamos a resucitar, nos vayamos a vivir con nuestro Señor por toda la eternidad. Ánimo, hermanos, ánimos. Seamos cristianos de limpia conciencia, de una fe genuina y de nada de qué avergonzar.